Cuando fue escrito, se dirigió al pueblo judío, pero cuando se apareció la Virgen de Guadalupe, fue dirigido a los mexicanos. No ha hecho cosa igual con ninguna otra nación. Esto para significar el privilegio que Dios ha tenido por una patria, que Dios ha tenido por un pueblo o nación, de haber sido visitado por nuestro Señor en el vientre materno de María Santísima. Privilegios que a veces no alcanzamos a valorar, no alcanzamos a digerir cuando uno está en el extranjero, en distintos países. Me han felicitado a mí por ser mexicano, porque en esta tierra hemos tenido la fortuna, la gracia, la providencia de tener la visita de Jesús y María Santísima en el Cerro del Tepeyac. ¿Hasta qué punto nosotros lo alcanzamos a valorar? ¿Hasta qué punto nosotros nos llegamos a sentir con el derecho exclusivo de este prodigio? Y pues a mí me hizo comprender, pues, qué tan afortunados somos nosotros por tener esta realidad muy cerquita de nuestro lugar donde vivimos. Pero de acuerdo a las lecturas del día de hoy y de mañana también, uno se pregunta, ¿qué tanto hemos sabido apreciar este privilegio? ¿Qué tanto hemos sabido acoger? Porque no nada más se trata de aceptar, no nada más se trata de recibir por recibir, se trata de abrir los brazos y saber que es un regalo de Dios, que es un privilegio que se nos ha donado, no porque nos lo merezcamos, sino por la gran providencia de nuestro Señor. Tantas situaciones negativas que están pasando en nuestra patria. Y nosotros decimos, bueno, ¿y por qué Dios no hace nada, no? ¿Por qué Dios no mueve ni un dedo? Espérate. Ya nos mandó por anticipado. Ya nos mandó por anticipado a nuestra Virgen del Cielo. Que no la sepamos haber acogido, ese ya es otro problema. Yo creo que, por ejemplo, y perdón para quien vea ese tipo de programas, yo creo de una manera muy personal, no lo dice la Iglesia, lo pienso yo, programas, por ejemplo, como La Rosa de Guadalupe, han sido precursores de una devoción equivocada hacia la Virgen de Guadalupe, porque nos presentan una Virgen milagrera donde nada más me acerco a ella para pedirle cosas y ella tiene el deber de dármelas porque ella es la Virgen y ese es su trabajo. No, ese no es el sentido. Pero ¿cuántas personas, cuántas generaciones ya han crecido viendo esos programas y pensando que son católicos? Porque muchos crecen con la idea de que cuando tú necesites algo, la Virgen te lo debe de cumplir. Y si no, entonces no vas a creer en ella, porque ella viene a tu servicio y ella debe de hacer lo que tú le pidas. Y si no lo hace, entonces ya no le hagas caso. Parece broma, pero a veces también así nosotros somos con el Señor. Le hacemos el favor de recibirlo. Le hacemos el favor de ir a misa. Le hacemos el favor de cumplir con lo que Él nos pide o de caminar obedeciendo sus principios. No, hermanos, yo creo que hoy y mañana la palabra de Dios nos dice, esa actitud no sirve para nuestra vida de fe.
Dios no nos tiene que hacer ningún favor, porque Dios no es nuestro sirviente, ni la Virgen Santísima tampoco. Nosotros debemos de valorar los prodigios que Dios hace en su pueblo. Dios ha venido a entablar una relación de amor con su pueblo y con cada uno de nosotros. Y nosotros aceptar esa relación de amor que Dios nos propone, ¿saben de qué manera? Recibiéndolo con humildad, recibiéndolo con sencillez, incluso recibiéndolo con indignidad. Recuerden, por ejemplo, cuando la Virgen María fue a visitar a su prima Santa Isabel. ¿Qué fue lo primero que dijo la prima? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Mañana domingo, por ejemplo, la primera lectura del libro del libro de los Reyes, el profeta Eliseo pasa por una ciudad y se queda ahí. Por el hecho de ser profeta, es recibido lo más dignamente posible, porque es un hombre de Dios. Y luego en el Evangelio de mañana nos dirá, el que recibe a un profeta, porque viene de Dios, porque recibimos el don de Dios, entonces recibirá recompensa de profeta. Hoy en la primera lectura nos presenta un pasaje conocido de Abraham en la encina de Mambré. Estaba sentado y pasaron 3 hombres frente a él. Decimos que es la presencia de la Santísima Trinidad. Pero aquí lo importante en este pasaje del Génesis es de qué manera Abraham recibió a esos 3 hombres que estaban de pie ante él. Nos dice la Escritura, se dirigió rápidamente a ellos desde la puerta de la tienda y postrándose en tierra dijo, Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. ¿Ya se fijaron cómo Abraham recibe la presencia de Dios en su hogar? El centurión romano, se le acercó un oficial romano en el Evangelio y le dijo al Señor, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Y el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. 4 lecturas. Primera lectura y Evangelio. Quien tenga su misal para que lo pueda releer. Primera lectura y Evangelio de hoy. Primera lectura y Evangelio de mañana. Dios pasa por nuestra vida. ¿Cómo salimos nosotros? A recibirlo. ¿Cómo estamos nosotros saliendo? A recibir a ese Dios que pasa por nuestra vida. ¿Con qué actitud? Ahora que hemos estado llevando a la Santísima Virgen María por los domicilios de nuestro territorio parroquial, pues uno también puede ver familias que reciben con gran alegría el paso de nuestra Virgen Patrona y familias que con aquel desprecio dicen, no, pues eso ya no me emociona. Estamos recibiendo con sencillez, con humildad, con devoción el paso de Dios por nuestra vida. ¿O nada más lo estamos buscando cuando querramos un milagro como en la Rosa de Guadalupe? ¿Qué nos pide la palabra de Dios en las lecturas de hoy y de mañana? Estemos atentos al paso de Dios por nuestra vida. No siempre nos daremos cuenta, pero si tú te das cuenta
que Dios está pasando por tu vida, por tu historia, acógelo, recíbelo con una apertura total de corazón. No dejes que se marche, porque es posible que ya no vuelvas a percibir su paso por tu vida. Si tú lo dejas entrar, si tú lo acoges, si tú lo recibes de par en par, con los brazos abiertos del corazón en tu vida, Él entrará y cenará contigo, nos dice el Apocalipsis. Y lo más importante, creo yo, de lo que nos habla hoy el Evangelio, se cumplirá lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. ¿Por qué fue generoso Jesús? Por curar al criado del centurión, del oficial romano. Porque el oficial romano tenía una actitud totalmente abierta para recibir el don de Dios. ¿Por qué Jesús curó con esa prontitud a la suegra de Pedro? Porque ya se había quedado en esa casa y ya había sido acogido Jesús en ese lugar. Le traían endemoniados, expulsaba a los demonios, curaba a los enfermos. Pero lo importante que yo quisiera quedarme con eso, no buscar a Dios solamente para que me dé, sino, como dice una frase, no busque los caramelos que Dios te da, busca al Dios que te da los caramelos y Él te dará los caramelos que tú necesitas. Recibe a Dios en tu vida, ábrele las puertas de tu corazón, pone ante sus manos tus necesidades, tus miserias, todo cuanto tienes y cuanto eres, y tenlo por seguro que Él hará suyas tus debilidades y cargará con tus dolores. ¿Se fija la diferencia? Acojamos al Señor y Él se encargará de lo demás. Que así sea. Así sea.